Bueno, me perdí, qué pena con ustedes. Anuncié. Que los invitamos para que se acerquen y disfrutemos de esta ponencia. Les reitero, incidencia. Gracias. Agradecer a la organización del foro. Hice parte de la organización del cuarto Foro Mundial de la Bicicleta que se hizo en Medellín y sé lo que significa sacar adelante un evento de estos. También estuve en la coordinación del Foro Nacional de la Bicicleta en Villavicencio y entiendo perfectamente lo que significa coordinar horarios, atender personas, intentar que todos estemos a gusto en un evento como este. Mi nombre es Jimena Rivera, soy ciclista urbana. Hace 12 años que uso y promuevo la bicicleta como medio de transporte y soy de una ciudad que se llama Villavicencio, ciudad de Colombia, capital del departamento del Meta, que se ubica más o menos a unos 90 kilómetros de Bogotá, hacia el oriente. Esto no solamente para los que nos visitan de otros países, sino para mucha gente de Colombia que no sabe que Villavicencio tiene, por ejemplo, más habitantes que Manizales, para que se hagan una idea. En mi ciudad, afortunadamente, y según una cifra que yo considero muy desactualizada, pero es la oficial, es del 2013, más del 62% de los viajes se realiza sin necesidad de carros o motos, caminando, en bus o en bicicleta. El porcentaje de uso de la bicicleta dentro del reparto modal es del 5.3%, que equivale más o menos a unos 43,000 de los 800,000 viajes diarios, que como les digo son datos un poquito desactualizados, pero hay buenas noticias al respecto. Este que ven acá es un plano de mi ciudad. Para explicarles un poco, ella tiene una configuración de sus vías principales más o menos radial, como una medio telaraña que ha ido creciendo como en semicírculos. En ese crecimiento, pues ya tenemos 35 kilómetros de ciclorruta, hay más o menos unos 5 kilómetros adicionales que ya llevan, porque hacen parte de un proyecto pues de vía completa, más de 2 años de construcción. Esperamos que pronto esté terminado. Se cuenta con más de 1,000 plazas de parqueo en espacio público, adicional a las que obviamente han generado centros comerciales, algunas empresas y todas las instituciones públicas de la ciudad. Y aparte de eso, tiene un sistema público de bicicleta que tuvo un primer año de operación en el 2019, falleció con la pandemia y está resucitando nuevamente este año con 120 bicicletas y 7 estaciones. En este momento están instalando esta semana una 8ª estación. En los proyectos que teníamos para el crecimiento de este sistema público de bicicleta, deberíamos tener en este momento 400 bicicletas y 21 estaciones. Obviamente estamos rezagados. Estoy haciendo una maestría en estudios de desarrollo local y tenía que encontrar un problema para ver si me apasionaba por algo que pudiera investigar y que me ayudara a resolver algo dentro de lo que veo problemático en mi ciudad. Y obviamente si pienso en temas de movilidad, pues se me ocurre la bicicleta, y si pienso en mi experiencia personal y en lo que considero importante para que avancemos en lo que es el objetivo de desarrollo sostenible número 5, pues pienso en género.
Y encuentro como problema que hay una brecha importante en el uso de la bicicleta como medio de transporte. De esos más de 43.000 viajes que se hacen a diario en la ciudad en bicicleta, solamente el 8% están hechos por mujeres y el 92% están hechos por hombres. Ahora aquí hay algunas cifras que muestran lo que pasa en otras ciudades. Tal vez se acerca a lo que pasa en Medellín, me dirán si la cifra no es correcta, es la que encuentro. No es fácil y aquí quiero hacer un llamado, por ejemplo, al ranking de la Bicired para que pensemos en función de la ENMA, por ejemplo, que tuviéramos los datos segregados por hombres y mujeres en todas las ciudades de Colombia, al menos en las que participan en el ranking de la Bicired. Sería interesante que pudiéramos ver algún dato de género en ese ranking. De acuerdo. Es importante aclarar que los días en que las condiciones que las mujeres consideran molestas, incómodas o usan como excusa, se eliminan, por ejemplo, una malla vial súper congestionada, violencia vial, muchísimos carros y motos, tenemos un parque automotor que supera los 126.000 unidades, pues la cifra cambia. Ese porcentaje de 8% se eleva al 22%. Entonces, seguramente si mejoráramos las condiciones, pues tendríamos una menor brecha, que es lo que a la larga pues deberíamos intentar como solucionar como ciudad. Ese problema creo que aparece por las diferencias que encontramos entre la movilidad de hombres y mujeres. Ustedes muchos conocen ese tipo de diferencias, viajes más pendulares, tal vez viajes más cortos, asociados a la labor de cuidado y muchas veces cuidado más trabajo que hace que tengamos que movernos de manera diferente. Pero además creo que no tenemos políticas públicas dentro de mi ciudad que tengan el enfoque de género. Ayer mismo, cuando salió la resolución de la ENMA, se la reenvié al alcalde y le dije, alcalde, trabajo sí hay. Ahora tenemos una estrategia sobre la que podríamos pararnos y hacer un ejercicio territorial y con base en las propuestas de la ENMA, decir qué sería lo pertinente o dónde lo podríamos hacer para Villavicencio. Y si no hay datos para identificar esos lugares, pues generémoslos, busquemos esa información para que tengamos con qué tomar decisiones y orientar debidamente el presupuesto. Hay unos conceptos claves dentro del tema de la investigación y pues uno de ellos es el patriarcado, evidentemente. A través de papeles, de roles, de acciones, hombres y mujeres hacemos que esto cambie. Y por eso a veces es más sencillo pensar que lo pertinente del regalo de Navidad para la niña es el coche con la muñequita, pero al niño está muy bien que le regalemos la bicicleta. Y si empezamos a cambiar estos temas y dejamos de creer que los juguetes, por ejemplo, tienen género, podríamos poner una semillita para que esto cambie un poco. Otros conceptos claves tienen que ser obviamente la movilidad sostenible, que pues está incluida dentro de lo que la bicicleta hace, y el de la brecha de género. Esta brecha pues es evidentemente la que nos muestra que un solo indicador, el uso de la bicicleta como medio de transporte, pues presenta una cifra muy diferente en mujeres a hombres. Pero la ciudad tiene pues unos elementos de planificación que uno diría son suficientes. Más de 18 artículos del Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio establecen acciones para que tanto la red peatonal como de ciclistas se configure adecuadamente. También tenemos actualmente un plan de desarrollo municipal que dejó casi 3 millones de dólares para temas de movilidad sostenible. Interesante hacer un ejercicio para ver cómo va esa ejecución, pero además para saber qué impacto han tenido esas inversiones y si efectivamente lo que se presupuestó es lo que al final vamos a tener ejecutado para la ciudad.
Esto me parece clave también revisarlo. Hay otro tema que es el que hace que tal vez cambien las cosas dentro de la investigación, y es que esas cifras que les di al inicio son del 2013. Y en este momento en Villavicencio, con colaboración de Findeter y apoyo económico del gobierno británico, se está dando la actualización del Plan Maestro de Movilidad. Como lo financia el gobierno británico, tenemos el plus de que es con enfoque de género. Así que por fin vamos a tener datos, tal vez segregados, vamos a poder revisar qué ha pasado de pronto con esa brecha entre 2013 y 2022, y vamos a tener otras cifras que tal vez me hagan decir, esto ya no es un problema para la ciudad. ¿Quién quita que ya estemos 50-50 y ya no haya brecha? Pero adicional a esto, pues tenemos la estrategia, que a mí me parece relevante tenerla en cuenta, que no se quede solamente en el ejercicio que se hizo de diagnóstico en todas las ciudades, en la cual Villavicencio hizo parte, sino que algún día las ciudades sean como dice en el papel y no como realmente están hechas ahora. Las ciudades son esos escenarios construidos en piedra en los que el patriarcado se expresa, porque nos anula, nos invisibiliza, porque ignora los datos, las cifras y todo lo que representa el ejercicio de ser mujer y de acceder y participar en la ciudad y en las decisiones que la ciudad toma. Hay un material que tiene que ver con un ejercicio que conocí en un foro mundial de la bicicleta, y es una metodología creada por Transporte Ativo de Brasil, metodología que ellos denominaron el perfil ciclista. Se ha aplicado en Villavicencio en 2017, 2019 y 2021. Y para pasar rápidamente les puedo decir que hicimos unos sondeos. Las mujeres tenían estas particularidades que ustedes pueden ver en pantalla y hicimos unas preguntas que eran claves. ¿Qué motiva a las mujeres a comenzar a usar la bicicleta? Y si me lo preguntaran solo a mí, mi razón fue una convicción medioambiental. Y es la última. Que les parezca ambientalmente correcto es lo que menos les interesa. La pregunta es posterior a la pandemia, 2021, finales del año pasado. Y lo que más les interesó a las mujeres para comenzarla a usar fue el factor económico. Eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces les decimos, móntense a la bici que es saludable, móntense a la bici que cuidan el planeta, y parece ser que eso no es lo más relevante para las mujeres. Saber hace cuánto usan la bicicleta nos ayuda un poco a entender qué hitos hemos tenido en la ciudad que de pronto han fomentado ese nuevo uso o esas nuevas personas, mujeres ciclistas. Y en este caso, el 59% de las mujeres había empezado a usar la bicicleta menos de 2 años, es decir, o durante la pandemia o posterior a la pandemia. Creo que eso también es relevante. Y básicamente tenemos que saber qué las limita. Para la mayoría de las personas entrevistadas, el 60% de las mujeres considera que el mayor problema es la falta de seguridad vial. Se sienten temerosas. Qué pesar que para las mujeres la elección de medio de transporte esté sesgada por el miedo y no por el deseo, la autonomía, la libertad. Eso queremos cambiarlo. Yo creo que no es un deseo de las mujeres de Villavicencio, es un deseo de toda la sociedad. Para terminar como esta parte, obviamente este sondeo tenía 12, 18 preguntas, pero esta que tiene que ver con la cantidad de tiempo que le dedican a su viaje promedio o a su viaje más habitual. Y para el caso de Villavicencio, el 59% de las mujeres gasta menos de media hora en su trayecto más común. Ahora, estas son algunas conclusiones del perfil ciclista, básicamente lo que les he venido comentando, pero les cuento de él porque es parte del insumo que vamos a usar para hacer este ejercicio de investigación.
precisamente para poderlo validar y ampliar un poco la muestra. Aquí fueron solamente 180 mujeres y en la metodología de la tesis la vamos a incrementar a 800 mujeres para poder saber si esto ha cambiado un poco y ampliar la muestra a todos los sectores de la ciudad por los que tenemos un mayor tráfico de ciclistas. Hicimos unas entrevistas semiestructuradas, como un acercamiento inicial con mujeres usuarias de bicicleta como medio de transporte, pero que además tienen alguna incidencia en la ciudad. Pertenecen a colectivos o colectivas de mujeres, hacen parte de equipos de gobierno, han liderado acciones en sus comunidades y demás. Y de ellas, más o menos podemos decir que las personas de más edad aprendieron a usar la bicicleta después de adultas. No fue algo que se les fue dado desde niñas. No se les enseñó, al contrario, se les negó diciendo que podía hacerles daño, que podría ser peligroso o que eso no era para las mujeres. Algunas de ellas, y siento que a veces quienes motivamos el uso de la bicicleta sienten el temor de motivar a alguien más a que se suba a la bicicleta y que algo le pueda pasar, ¿cierto? Es como una carga, es preocupante. Y en nuestras ciudades lo que se vive en las calles, en muchos sectores, es física violencia. Entonces es importante que empecemos a cambiar estos escenarios que construimos para vivir, para que todos tengamos la posibilidad de desear usar la bicicleta como medio de transporte. La seguridad vial, la seguridad personal, en mayor o menor medida, pero siguen siendo los miedos los que nos limitan al uso de la bicicleta. Y básicamente no entienden, no reconocen o no saben qué es lo que se ha hecho con la inversión pública. Aunque uno les diga, sí, ya hay más kilómetros de ciclorruta, tal vez no pasa por su barrio, no las lleva de donde viven a donde vive su mamá, no les facilita llevar a sus hijos al colegio. Muchas cosas que hacen que no reconozcan esa inversión o que esa inversión no las ha tocado directamente. Y esto no es parte de la investigación, pero es parte del ejercicio que hice para venir aquí al foro, y es que compartí con el chat de las mujeres ciclistas de Latinoamérica una encuesta breve para saber qué pensaban ellas que era lo que el patriarcado incidía en el uso de la bicicleta. La mayoría son miedo, violencia, inseguridad, acoso. Todas estas situaciones que ven aquí plasmadas tienen que ver con lo que sienten que el patriarcado construye para que nos limite a empezar a usar la bicicleta o a que la usemos más y con más deseo que miedo. Es evidente por muchos estudios que ya hay publicados que una mejor infraestructura favorece el uso de la bicicleta por parte de mujeres. Ciudades en las que la infraestructura es excelente, tipo Copenhague, incluso el porcentaje de mujeres que pedalean es más alto que el de hombres. Entonces, es una invitación para que entendamos que esto no lo vamos a cambiar solamente dándoles razones, sino brindándoles infraestructura amplia, suficiente y segura para que las condiciones sean otras. Obviamente las acciones que adelantamos dentro de este sistema estructural que significa el patriarcado, muchas veces de manera inocente, muchas veces de manera no violenta. A veces un papá cree que está protegiendo a su hija, negándole la posibilidad de aprender a montar en bicicleta. Y es patriarcado puro y duro. Entonces, hagamos la invitación siempre para que este tipo de tener acceso a la ciudad, tener acceso a un medio de transporte que nos da autonomía, que nos da libertad, pues sea real, que no se quede únicamente en lo que podemos conversar en un evento como este, o cuando nos reunimos, o cuando se conforma un colectivo de mujeres que trabaja por fomentar el uso de la bicicleta, sino que en todos los espacios sociales empecemos a sentir que es real, necesario para cambiar estas brechas, que también las mujeres puedan participar de este uso, de este medio de transporte y de nuestras ciudades. Muchísimas gracias.
Amable. Ahí les dejo un poco mis datos de contacto. Me encantaría que más importante que este espacio que acabamos de tener en el que parece monólogo, pudiéramos conversar, que me pregunten. Y el profe Ricardo me acaba de decir que me va a hacer un feedback. Muchas gracias. Lo necesito. Agradezco sus preguntas y los aportes que puedan hacer. Hola Jimena, te quería preguntar algo acerca de las encuestas. Básicamente yo soy de Cali y siento que siempre las encuestas se hacen en los corredores donde más conteo de ciclistas hay, ¿sí? Pero pasa que aunque las estadísticas son muy importantes y lo que vos decís de generar datos hombres, mujeres, también siento que la estadística sigue siendo muy ligada a la movilidad productiva y no a la movilidad de cuidado. Entonces, si nosotras vamos y hacemos una encuesta en una ciclorruta donde pasan un alto número de ciclistas, el porcentaje de hombres es diferente a que, digamos, se haga dentro de los barrios. Entonces, por ejemplo, en mi ciudad hay un gran número de ciclistas que yo siento que no están siendo contadas porque es la movilidad del cuidado, tanto en bicicleta como a pie, de ir a la tienda, de llevar a niños y niñas a la escuela, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuidado no es, y de hecho cuando uno empieza a hablar, mira, es que lo que pasa es que estos andenes no están bien, es que esto no sé qué, es como, no, es que esa es la movilidad secundaria. Entonces, no sé si de pronto tengas en parte de lo que han adelantado en Villavicencio, un trabajo que puedas como tener mejor incidencia o que digamos no sea siempre como, no, es que tenemos 12 kilómetros de ciclorruta, pero esa ciclorruta a cuántas mujeres está beneficiando, a cuánta niñez está beneficiando. O sea, puede que sea una ciclorruta corta, pero es que está alrededor de una escuela, no sé, como cosas de ese tipo que tengan en cuenta más una movilidad de cuidado. Sí, bueno, la ventaja de que este sea un ejercicio académico es que no solamente lo puedo, sino que lo debo acotar o limitar tanto como pueda. Y ojalá dejáramos de pensar únicamente que los viajes que se deben contar son los peatonales de más de 15 minutos, como si tener que ir a la droguería para conseguir algo que le calma el dolor a alguien no fuera súper importante. Y me toma 10 minutos porque la droguería me queda cerca. Me gustaría que, por ejemplo, yo voy a hacer un ejercicio para validar un poco el perfil ciclista, que tiene dos cosas. La primera, en perfil ciclista no hay nada sobre temas de acoso, que creo que es súper clave porque es uno de los miedos. El tocamiento, lo sabemos por experiencia, casi todas las mujeres que estamos acá hemos sufrido acoso, tocamiento en el espacio público. Exactamente. Entonces, lo primero es que quiero incluir preguntas que estén relacionadas con esa sensación de inseguridad más por ser mujeres, intrínseca allí. Y la otra es que me quiero dedicar más a los espacios más residenciales, precisamente donde no hay ciclorrutas, donde no hay calles completas, en Villavoz no hay ninguna, y donde además sí sé que el ejercicio de como mujer acompañar o llevar a mi hija o a mi hijo al colegio es rutinario. Allí es donde voy a encontrar precisamente a las mujeres, porque evidentemente en los lugares de aforo del perfil ciclista, pues que esa era esa metodología, el número de mujeres es muy pequeño. Sin embargo, el dato de brecha que yo tengo es del Plan Maestro de Movilidad. No, que sigue siendo eso, ¿no? Avenidas principales y aforos donde hay mayor flujo de personas en bicicleta, que generalmente pues son hombres. Entonces sí, muchas gracias, tienes razón. Es evidente que hay que buscar esos espacios donde las labores de cuidado y donde la participación femenina puede ser más alta. Además, siento que de esto puede haber mucho material en muchas ciudades del sur global incluso, pero ciudades más grandes. Tal vez yo encuentre datos sobre esto, Medellín, Bogotá, Cali, pero ciudades como Villavicencio no lo tienen. También por eso creo que es importante poderlo trabajar. Sí, buenas tardes, un placer estar aquí.
Gustaría de hablar un poquito porque tener datos es muy importante, pero una cosa que en Brasil muchas mujeres no aprenden cómo subir en la bici por ser mujeres, porque no tuvieron la oportunidad, porque eran una cosa de menino, de niños, no de niñas, o porque tenían que se involucrar en el trabajo doméstico, que no tenían la oportunidad de tener la bicicleta. Mi ciudad natal, que es Niterói, en la región metropolitana de Río de Janeiro, tiene la mayor proporción de mujeres ciclistas en Brasil, que es de 35% de los ciclistas, que es mucho, pero lo sé que en la mayoría de los países latinoamericanos no es eso, menos, o que la bicicleta no es considerada como su medio de movilidad principal. Entonces, no lo sé si piensan en seguir con tener un próximo paso en términos de encuestas, un poco para hacer otros análisis, porque es necesario mejorar la seguridad, en mi opinión, vial en personal. Estas son las dos cosas básicas, y como nosotros, el aumento, las mujeres eran 10% o 9% de las ciclistas en 5 años, pasamos a 35%. Entonces, creo que mucho tiene con la seguridad vial porque tenemos más ciclorrutas en calles llaves y la seguridad personal que tenemos un gobierno que está concentrado en eso. Entonces, ¿cuál sería el próximo paso para ustedes? ¿Qué piensan? Bueno, yo no estoy acá para, digamos, como desde un espacio institucional, que sí lo ejercí ya por 6 años. Ya estuve encargada en mi ciudad de los temas de movilidad sostenible y de seguridad vial. Ahora digamos que estoy como en estos zapatos del tema académico. Mis clases de materias de la maestría terminan en 20 días o un mes y ya debo sentarme a escribir. Y tal vez digamos que este ejercicio de estar acá y de poderles compartir algo de lo que tengo, es evidente que no les estoy diciendo cuál es la incidencia del patriarcado porque es lo que voy a estudiar apenas. Así que no tendría claro sobre cuál sería ese siguiente paso. Pero mi interés es que esto sea práctico, es decir, lo que resulte de acá, y de hecho tengo un objetivo dentro del material que es de construcción colectiva. Quiero trabajar cartografía social y hacer algunos focus group para construir lo que deberían ser las propuestas para el gobierno y también las propuestas para la gobernanza desde abajo hacia arriba. ¿Qué deberíamos hacer desde la ciudadanía para que esto cambie? ¿O qué podríamos hacer también desde los grupos o las colectivas feministas para hacer un aporte que no sea solo visibilizar que tenemos este problema, sino también poder ejercer acciones para que la brecha sea menor? Seguramente hacer la cicletada de las niñas para que las niñas conquisten nuestras calles, enseñar a más mujeres a usar la bicicleta, enseñarle a más mujeres a despinchar una rueda para que no sientan que ese puede ser un problema en la calle. Entonces, tenemos tanto que saber hacer. Obviamente necesitamos tiempo, disposición, enfocarnos. Muchísimas gracias a todos, muy amables.
Buenas tardes. Invito a que no. Buenas tardes. Los invito a que no se muevan de la sala Cicla porque ya viene Ricardo Urtubia para hacernos su ponencia acerca del rol de la infraestructura en la movilidad activa. Hola, buenas tardes. Les agradezco si es que están interesados en venir acá a escuchar la presentación sobre el rol de la infraestructura en la movilidad activa. Muchas gracias. Bien, voy a comenzar nomás. Un poco. ¿Con eso? Bien. Me presento, yo soy Ricardo Urtubia, soy ciclista urbano de hace más de 20 años y además soy profesor en la Universidad Católica de Chile, en la Escuela de Arquitectura y en el Departamento de Ingeniería, Transporte y Logística, y soy investigador de un centro de investigación que se llama el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Mis temas de investigación son el crecimiento de la ciudad y cómo esto impacta al uso de la bicicleta y otros modos de transporte sostenible, y cuáles son los factores también, y tratando de entender cuáles son los factores que incentivan el uso de la bicicleta y la caminata, ¿ya? Les voy a presentar algunos resultados de mi investigación y de la investigación de algunos de mis tesistas, pero antes quiero hacer tal vez aquí todos ustedes ya saben por qué, pero ¿por qué? La pregunta importante es ¿por qué queremos fomentar la movilidad sostenible? Puede parecer un poco obvio, pero la sostenibilidad tiene tres elementos, o al menos tres elementos. Algunas variantes de esto dicen que tienen cinco. Tiene un elemento medioambiental, que es muy importante, un elemento económico y un elemento social. La movilidad sostenible se tiene que preocupar de estas tres cosas. Generalmente nos preocupamos solo de lo ambiental. Yo voy a tratar ahora de dar argumentos en estas tres dimensiones. Les quiero contar que en Chile, al menos, ya tenemos un documento que trata de orientar las políticas públicas para que tengamos una movilidad sostenible o avancemos hacia una movilidad sostenible. Se llama la Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible. Yo creo que es un gran avance, sin embargo, lamentablemente, tenemos al mismo tiempo otros documentos, como por ejemplo la Estrategia Nacional de Electromovilidad, que ignora por completo a cualquier cosa que no sea un auto eléctrico. Y la electromovilidad es el auto eléctrico solamente, lo que yo creo que es un error, porque gran parte de la electromovilidad es también bicicletas, ¿ya? Y scooters y muchas cosas que estamos viendo aquí mismo. Entonces, ¿por qué? Porque es conveniente desde un punto de vista económico, ¿ya? Este es un artículo relativamente reciente que estudia o mide cuáles son los costos sociales, ¿ya?, de usar distintos modos de transporte. Está hecho para Europa y encuentra que cada kilómetro que se conduce en automóvil implica un costo social, o sea, un costo para la sociedad por contaminación, por accidentes, por desgaste de los caminos, por suelo que se debe destinar a estacionamiento, etcétera, de 0,11 euros por kilómetro, ¿ya? Esto significa que son 560 pesos colombianos por kilómetro de costo social, por kilómetro, ¿ya? Al mismo tiempo, la caminata y la bicicleta, porque mejoran la salud de la población, porque tienen muy bajas externalidades, o más bien tienen externalidades positivas, tienen un impacto positivo y cada kilómetro caminado o cada kilómetro pedaleado tiene un impacto o un beneficio social de 920 pesos colombianos por kilómetro, ¿ya? Eso es para Europa. Voy a un caso más cercano, el chileno, que probablemente se parece más al colombiano también. Este es un trabajo de un colega mío, Ignacio Ricci, junto al ex superintendente de Medio Ambiente, en que ellos estimaron los costos sociales del auto para Santiago,
y encontraron que es un costo de 2.100 pesos colombianos por pasajero kilómetro. ¿Qué significa esto? Significa que si usted hace un viaje en auto a su trabajo de 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de vuelta, en un año está generando un costo total de 4.2 millones de externalidades negativas. 4.2 millones de pesos colombianos, ¿ya? Esos son lo que cuestan algunas de las bicicletas lindas que se ven por allá. Se podría cada año comprar una bicicleta de alta gama con lo que genera de costo extra. Estos costos se generan, nadie los paga, los pagamos entre todos, los pagamos enfermándonos, los pagamos teniendo menor calidad de vida, teniendo menos tiempo para hacer otras actividades, ¿ya? ¿Por qué también queremos motivar la movilidad sostenible? Porque es saludable, hay un montón de literatura científica, voy a pasar muy rápido por acá, que muestran que el uso cotidiano de la bicicleta o del transporte público incluso, sin necesidad de pedalear largas distancias o de caminar largas distancias, tiene una incidencia muy relevante en disminuir el riesgo de contraer cáncer y en disminuir, por supuesto, el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y esto está súper documentado en la literatura científica, no me voy a detener ahí. Este es el caso chileno. En Chile se hace una encuesta nacional de salud. Vemos que la gente que usa transporte activo, es decir, caminata o bicicleta, o transporte público, tiene un índice de masa corporal menor, tiene una circunferencia de la cintura menor, que es muy importante eso como predictor de enfermedades asociadas a la obesidad. También tienen más colesterol del bueno y menos colesterol del malo, ¿ya? Y esto con una muestra de 6.000 personas que se les midió esto al encuestarles, y cuando se les preguntaba también cuál es su modo de transporte habitual, ¿ya? Entonces, otra razón, porque es eficiente, este es un video, aquí, lo vamos a ver, es eficiente en el uso del espacio, y me imagino que por supuesto aquí todos lo sabemos, pero a veces no es tan gráfica la representación de lo que está pasando. Este es un video que hace una empresa que vende un software de modelación de transporte que se llama, la empresa se llama PTV, y que muestra cuánto nos demoramos en mover 200 personas en distintos modos. Y vamos a ver cuánto nos demoramos en hacer que las 200 personas pasen de esa línea roja que está a la izquierda. Vemos que la fila de autos es de un poco más de 1 kilómetro. Las filas para los otros modos son mucho más breves, o más cortas, perdón. Y cuando comenzamos vemos que el modo ganador es la caminata. La caminata es mucho más eficiente que cualquier otro modo de transporte en términos de uso del espacio, eso no nos debería sorprender, ¿ya? Luego, el transporte público, tranvías o buses. Luego, un poco más atrás, la bicicleta. Y mucho más atrás, el auto, ¿ya? De hecho, aquí se acelera el video porque si no esperaríamos mucho rato. El auto toma del orden de 4 minutos en servir a esas 200 personas, ¿ya? Por supuesto, el auto permite llegar más lejos, tiene un montón de otras ventajas y por eso la forma de la ciudad también es importante, ¿ya? Pero no voy a entrar en esos detalles, ¿ya? Esto es una animación muy típica que nos muestra la eficiencia del uso del espacio del transporte público y de la bicicleta también, porque la bicicleta ocupa un poco más de espacio de lo que ocupa un tranvía, ¿ya? Quiero detenerme acá un segundo en este problema, que probablemente cada vez que nosotros nos encontramos con las iniciativas que tratan de construir infraestructura para bicicletas en nuestras ciudades, nos encontramos con que los automovilistas dicen, oye, pero esto va a aumentar la congestión, va a ser peor para mí. La ingeniería de transporte, que es una ciencia relativamente nueva, tiene 70 años, una de las primeras cosas que concluyó es que hay un patrón de comportamiento del tráfico que está descrito en estos gráficos. No los voy a explicar en detalle, sin embargo, hay un punto en que la cantidad de vehículos llega a un valor crítico y ahí comienza la congestión, ¿ya? Cuando empieza a haber roce entre los vehículos. Sin embargo, esa congestión ocurre con cierto nivel y aumenta rápidamente con los vehículos una vez superado ese umbral, ¿ya? La buena noticia es que nosotros eliminamos unos pocos vehículos motorizados, unos pocos autos de las calles y la congestión o el tiempo de viaje medio disminuye significativamente, ¿ya? Podemos quitar unos pocos autos y eso significa una gran reducción del tiempo de viaje. ¿Qué implica esto? Que nosotros, transformando unos pocos viajes de auto a bicicleta, podemos hacer que estén todos mejor, los que se mueven en bicicleta y los que se mueven en auto, siempre y cuando lo hagamos bien, ¿ya? Entonces no es necesario eliminar todos los viajes en auto, solo basta como quitar la grasa, por así decirlo. Porque la cuarta razón que es importante, y aquí me quiero detener un segundo, no sé cuántos están familiarizados con este gráfico, lo han visto, ¿no? ¿Saben lo que es el IPCC? Me imagino. Esto que está acá es importantísimo y debería ser la cosa que más nos importe hoy en día si somos seres humanos viviendo en el planeta Tierra. No conocer este gráfico es estar en riesgo de muerte, porque estamos en este momento en riesgo de muerte.
La línea roja de arriba muestra la tendencia actual y las emisiones que vamos a tener en el futuro si es que no hacemos nada. Lo que está ocurriendo hoy en día es cercano a no hacer nada. Esa línea roja nos lleva a un calentamiento global de 4,5 grados al 2100, en un escenario conservador. 4,5 grados de calentamiento global hacen que la vida en este planeta no sea viable tal como la conocemos ahora, ¿ya? El mejor escenario, que es la línea azul de abajo, es si hacemos lo imposible por reducir nuestras emisiones. Y si hacemos eso, vamos a tener, de todas maneras, vamos a tener 1,5 grados de calentamiento global. Ya vamos a tener 1,5 grados de calentamiento global. Lo que tenemos que lograr ahora es reducir nuestras emisiones de manera tal de que no lleguemos a los 4,5. ¿Ya? Porque con 1,5 va a ser difícil vivir, pero por lo menos no es imposible. ¿Ya? Yo invito a todo el mundo a leer ese informe. Otro tema relevante es el tema de la idea de que los autos eléctricos son de cero emisión. Ese auto eléctrico que está cargado con energía verde hoy no existe, porque la energía hoy día no se produce de manera completamente limpia. Incluso un panel solar tiene una huella de carbono asociada a su fabricación. Entonces el camino no está en cambiar la tecnología a hacer que nuestros vehículos sean eléctricos, porque el auto eléctrico sigue siendo un vehículo ineficiente, es un vehículo de más de 1 tonelada y tiene que consumir un montón de energía para moverse. El litio además la extracción de litio tiene una alta huella de carbono, destruye ecosistemas, no es la solución. La solución va más por el lado de lo que se da al lado del vehículo eléctrico, ¿ya? No solamente porque emite menos caminar y pedalear, sino porque además ocupan menos, su huella en el consumo de suelo urbano es menor. Y esto es clave, ¿ya? El mismo viaje en auto de 5 kilómetros al trabajo y de vuelta, en términos de emisiones, implica media tonelada de CO2 al año de emisiones. Media tonelada de CO2 al año es una tonelada de CO2. Si son dos personas en que cada una en su casa tiene un auto y hace un viaje solo de 5 kilómetros al trabajo y de vuelta todos los días, están emitiendo, ese hogar con 2 personas está emitiendo esa cantidad de CO2, ¿ya? Y esto es lo que produce el cambio climático, realmente. Ahora ustedes me dirán, pero aquí lo que lo estoy mostrando son las emisiones en el ciclo de vida completo de distintos vehículos, ¿ya? Tenemos arriba el transporte público, la barra azul oscura muestra la huella de carbono asociada a la construcción del vehículo. La línea verde es la huella de carbono asociada al consumo de combustible del vehículo. Lo gris está asociado a la infraestructura que ese vehículo consume. La construcción y mantención de la infraestructura también tiene huella de carbono, ¿ya? Y la parte azul tiene que ver con cosas operacionales. En el caso, por ejemplo, de Uber, los Uber dando vueltas vacíos, esos son costos operacionales. Si nosotros nos fijamos, el transporte público es muy eficiente en términos de tener una baja huella de carbono. Los autos eléctricos no son más eficientes, esto es por pasajero kilómetro transportado, ¿ya? Los autocombustión son ligeramente peores, pero no son, los autos eléctricos no son la gran solución al problema, como lo vemos claramente ahí. Y nuevamente les quiero mostrar que la bicicleta es probablemente la solución más efectiva, ¿ya? Y ustedes me dirán nuevamente, pero si hacemos que los vehículos eléctricos que los autos sean eléctricos, y eliminamos y supongamos que mágicamente descubrimos, no sé, la fusión fría y logramos tener energía completamente limpia, y sacamos el componente combustible y eliminamos la autocombustión, los autos eléctricos siguen contribuyendo con muchas más emisiones de carbono que la bicicleta, ya sea eléctrica o convencional, ¿ya? Entonces, pero esto también es ficción, es ciencia ficción, no existe todavía y no va a existir por un buen rato. Entonces yo aquí, no sé si han visto esta película y la reconocen, a mí cuando uno habla de estas cosas uno se siente como el protagonista de la película. El problema es real y no estamos haciendo nada realmente importante al respecto, ¿ya? O sea, las autoridades probablemente se sacan la foto para algunas cosas, pero la acción no es real, ¿ya? ¿Qué soluciones posibles hay para esto? Por supuesto, hay mecanismos como tarificación vial. La gente que anda en auto, como les mostré, impone costos a la sociedad y nadie le cobra a esas personas esos costos que impone. La tarificación vial es un mecanismo para solucionar eso, para que la gente pague lo que realmente impone a los demás. Cobrar por estacionamiento, el estacionamiento gratuito es una barbaridad. Nunca debería haber estacionamiento gratuito en ninguna parte. Hay que generar zonas de tráfico reducido, por supuesto, generar servicios de movilidad alternativo y lo pongo aquí como quinto lugar, esto está en un artículo que analiza cuáles son las políticas más efectivas para reducir el uso del auto. Y la quinta es generar infraestructura para los modos
activos, bicicleta y caminata. Para la caminata generalmente existe, para la bicicleta generalmente no. Esta es una ciclovía en Santiago bastante utilizada, como se puede ver en la foto. ¿Cómo son los viajes en bicicleta en Santiago? Uno dirá, pero en Santiago son, los viajes en bicicleta son muy cortos. ¿Ah? Si usted, este es un dato más o menos antiguo, pero no hay razones para pensar que esta distribución haya cambiado demasiado en el tiempo, vemos que el largo promedio del viaje en bicicleta en Santiago es de 3,8 kilómetros. Y del orden de un 28% de los viajes son de entre 1 y 2 kilómetros. Es cierto, la mayoría de los viajes son cortos, ¿ya? Y el largo promedio del viaje no es tan largo, considerando que Santiago es una ciudad de 7 millones de habitantes, 20 kilómetros de radio, si quieren, ¿ya? Entonces uno dirá, esto no puede reemplazar el auto. Les voy a mostrar el mismo gráfico para el auto. Esta es la distribución de los largos de viaje en auto en Santiago, misma ciudad. Tenemos que 11% de los viajes que se hacen en auto en Santiago son de menos de 1 kilómetro de largo. Y esos 4 kilómetros, o el largo promedio de los viajes en bicicleta, tenemos que hay un 49% de los viajes que se hacen en Santiago en auto que son de menos de 4 kilómetros. Pero viajes que están por abajo del largo promedio del viaje en bicicleta realizado en esta misma ciudad. Esto, por supuesto, hay viajes largos que es imposible hacerlo en bicicleta, pero aquí, en el lado izquierdo de la distribución, hay mucho que podemos cambiar, ¿ya? Y para que eso cambie hay que aplicar zanahoria y garrote. Garrotes, cobrar a los automovilistas por sus costos reales, los costos que imponen a la sociedad. Zanahoria, generar las condiciones adecuadas para que la gente se mueva en bicicleta. Entonces, para que se mueva la gente en bicicleta tenemos que tener buena infraestructura. Aquí hay un video que yo recomiendo mucho que explica cómo los holandeses lograron tener su sistema de ciclovías que tienen hoy. Es el caso chileno nuevamente, ¿ya? En Santiago hemos tenido un aumento del uso de la bicicleta. Santiago tiene 7 millones de habitantes, en el 2001 teníamos 2% de los viajes en bicicleta, eran muy pocos. El 2012 celebramos mucho que teníamos 4% de los viajes en bicicleta. ¿Por qué? Porque pasar de 2 a 4 era duplicar la cantidad de viajes en bicicleta, eso para nosotros fue muy importante. Pero el 2012 estaba recién empezando el boom del uso de la bicicleta. Lamentablemente la encuesta que se hacía cada 10 años que nos permitía saber, que nos habría permitido saber cuántos hay ahora en el 2022, no se hizo. Pero sin embargo el 2022 hay, por otros estudios que se han hecho, tenemos con certeza más de 1 millón de viajes diarios que se hacen en bicicleta. Y probablemente estemos más cerca de los 2, pero yo no me atrevo a decirlo con certeza porque no hay datos que me permitan decirlo a ciencia cierta. Sin embargo, es bastante probable que estemos cerca de los 2 millones de viajes en bicicleta. Santiago llegó a cierto nivel el 2012 de viajes en bicicleta, no gracias a la infraestructura, sino que gracias a, en parte al movimiento, al activismo que de alguna manera visibilizó la bicicleta, pero en gran parte producto de que la congestión creció tanto que para muchos de estos viajes cortos que antes se hacían en auto se volvió más conveniente hacerlos en bicicleta, ¿ya? Y vimos un aumento grande. La infraestructura, teníamos 179 kilómetros de ciclovía el año antes del 2015, y después, junto con el boom que se ha observado en la última década, había un aumento importante de la infraestructura ciclista, pero no sé si se alcanza a ver, es súper fragmentada la red. Hay tramos que están completamente desconectados de otros. De hecho, y esto por supuesto ignorando que algunos de estas ciclovías o ciclorrutas tienen una calidad que en verdad no permite, no debería, hace que no deberían ser consideradas ciclorrutas como tales. ¿Ya? Entonces les quiero mostrar resultados de 4 trabajos científicos, muy brevemente, no sé cómo estoy de tiempo. Mirar. Estoy corto, pero voy a apurarme un poco. Estos son trabajos que he realizado yo con estudiantes de magíster o de doctorado, ¿ya? Que han tratado de entender el rol de la infraestructura en el uso de la bicicleta, ¿ya? Y uno diría, es obvio, bueno, tenemos que medir para tener argumentos sólidos que nos permitan ir con la autoridad y decirle, miren, en verdad usted tiene que hacer esto porque le va a permitir tener este impacto. Este es el primer trabajo de la tesis de Ignacio Oliva. Hicimos una encuesta a 1.487 personas. Estos son los orígenes y los destinos de esos viajes. Santiago, el centro de Santiago está concentrado a lo largo de ese eje, de este eje que se ve acá, ¿cierto? Por eso ahí están la mayoría de los destinos. Encuestamos a la gente, la interceptamos en la mañana, por lo tanto era cuando iban al trabajo. 1.400, un número bastante bueno. Calculamos la probabilidad, calculamos un modelo que nos predecía la frecuencia con la que alguien va a realizar viajes en bicicleta en función de una serie de factores, de su edad, de su nivel de ingreso, de cuántos autos tiene en la casa, etcétera. Pero incluimos una cosa que se llamaban las clases latentes espaciales, que nos hablaban de cómo eran las características del barrio de esta persona en función de 3 variables.
cuántos kilómetros de ciclovía tenía en un buffer en torno a su vivienda, la densidad habitacional y la distancia a este eje principal. ¿Qué encontramos? No les voy a mostrar los números porque es un poco latero, pero lo que descubrimos es que hay barrios que había una clase latente que era la que inducía fácilmente, donde era mucho más fácil tener viajes frecuentes en bicicleta al trabajo, y por supuesto esto estaba fuertemente correlacionado con la presencia de estas bicicletas. Los barrios que tenían ciclovías cerca son barrios que inducen a viajar más frecuentemente o con mayor regularidad al trabajo o al lugar de estudio en bicicleta. Es un primer resultado. Otro son dos artículos en que tratamos de entender el rol del diseño de la infraestructura a la hora de hacer que la gente decidiera andar en bicicleta o no. Aquí encuestamos también a los mismos 1.600 ciclistas, pero le hicimos una encuesta de preferencias declaradas, es parte de la misma encuesta, en que le preguntábamos, mire, usted tiene dos opciones, pedalear por una ciclovía que se ve como la que está a la izquierda o como la que está a la derecha. A la derecha no hay nada, ¿cierto? Y con distintos tiempos de viaje. Lo que estamos tratando aquí de medir era el trade-off que hace la gente entre preferir infraestructura o qué tan dispuesta está la gente a desviarse y demorarse un poco más con tal de tener infraestructura de calidad. Teníamos distintos tipos, este es donde no hay nada, aquí es con una línea pintada solamente, como está aquí en Manizales, pero al otro lado. Si es que había pintura, si es que habían estos separadores. Probamos también con distintos anchos, ¿ya? Queríamos ver cuánto está dispuesta la gente a desviarse cuando la ciclovía es más ancha, ¿ya? O esto que es muy controversial, cuando la ciclovía va al nivel de la acera peatonal, ¿ya? Y le preguntamos otras cosas. Aquí hay un modelo que básicamente nos dice cuál es la percepción de inseguridad de la gente cuando básicamente a mayor, esto no es ninguna novedad, a mayor el nivel de segregación, mayor la percepción de seguridad. Con presencia de buses disminuye la percepción de seguridad, con la velocidad máxima de los autos, la inseguridad. Cuando la velocidad máxima es baja también aumenta la seguridad, etcétera, de los autos. Y lo que descubrimos es que hay dos tipos de usuarios. Los usuarios avesados o experimentados, que básicamente prefieren usar la calle, ¿ya? Y prefieren usar infraestructura que esté a nivel de la calle, a nivel de la calzada, y evitan a toda costa usar, o no les gusta para nada las ciclovías que van al nivel de la vereda. Están los usuarios ocasionales o principiantes que de alguna manera son muy sensibles a esta variable latente que es la seguridad percibida. Les importa muchísimo, es básicamente lo que explicaba su preferencia. La duda aquí es, ¿para quién hacemos la infraestructura? ¿Para el principiante o para el experimentado? Es una pregunta, es como una especie como de acertijo, porque si hacemos la infraestructura para los principiantes, eventualmente se vuelven experimentados y ya no les gusta tanto esa infraestructura. Pero si hacemos infraestructura solo para experimentados, los principiantes jamás se van a subir a la bici. O sea, ahí es una especie como de dilema. Otro trabajo, la tesis doctoral de Margaret Gutiérrez, que es de acá de Colombia, Barranquilla. También, esto es otra encuesta, que queríamos ver la probabilidad que la gente estuviera dispuesta a cambiar su viaje en auto por viaje en bicicleta. Y nuevamente, no me voy a tener mucho acá, pero lo que ocurre es que tener ciclovías cerca de tu casa aumenta la probabilidad de que tú digas que estás dispuesto a cambiar tu viaje en auto por un viaje en bicicleta. O sea, la percepción de que yo podría hacer mi viaje en auto en bicicleta aumenta cuando tengo esta infraestructura cerca. Y también la preocupación por el riesgo que yo podría tener al usar la ciclovía disminuye a través de la presencia de ciclovías. Mientras más ciclovías tenga yo cerca de mi residencia, menor percepción de riesgo voy a tener, aumenta la probabilidad de que esté dispuesto a moverme en bicicleta. Básicamente con ciclovías largas y continuas, este es como el resumen, en torno al origen del viaje, disminuye la percepción de riesgo, lo que hace que la gente esté más dispuesta a cambiar su modo de transporte. ¿Ya? Por último, les quiero mostrar este otro estudio, con un N bastante grande también, 2500, donde medimos la satisfacción de distintos usuarios. Aquí tenemos para distintos, 3 dimensiones, gratificante, expedito y placentero. Para hombres y mujeres vemos que los ciclistas, que son lo que está mostrado en verde, tienden a estar mucho más satisfechos que los usuarios de los otros modos de transporte. Los automovilistas, los peatones, los usuarios del bus tienden a estar menos satisfechos. Este es el trabajo de la tesis de Tomás Echeverría, se volvió a mencionarlo, estaba mencionado ahí, él es también junto a Juan Carlos Muñoz, actual ministro de Transporte de Chile. Y vemos que las mujeres están menos satisfechas sistemáticamente. Vean los gráficos de abajo, muestran que las mujeres tienden a estar menos satisfechas en general.
Pero que en general los ciclistas, sea hombre o mujer, son los que están más satisfechos con su viaje. Y aquí descubrimos una cosa súper interesante, que para viajes hasta cierta distancia, hasta 8 o 9 kilómetros, la satisfacción con el viaje crece con la distancia. Esto es, un ciclista que pedalea 2 kilómetros está menos satisfecho con su viaje que un ciclista que pedalea 4. Estos son los resultados que nos dio el modelo. Uno busca en la literatura, se encuentra con que esto hay otros estudios que han encontrado lo mismo y tiene que ver con la secreción de endorfinas. Si yo pedaleo 2 kilómetros, no secreto suficiente endorfinas. Si pedaleo 4, sí. Hay algo importante que descubrimos aquí, que la presencia de ciclovías aumenta la satisfacción, sin embargo, aumenta mucho más para los hombres que para las mujeres. Esto nos habla en Santiago tenemos un problema de que algunas ciclovías, las más importantes, están muy saturadas y la conducción de los ciclistas hombres, al parecer, es muy agresiva, y esto desincentiva o hace que las mujeres estén menos satisfechas con no perciban a la ciclovía como algo que les favorezca tanto. Bien. Y aquí les quiero contar que en otros estudios hemos encontrado que, por ejemplo, estudios sobre bicicletas públicas, aquí esto es un estudio en que tratamos de localizar, de encontrar o de proponer un modelo para localización óptima de estaciones de bicicletas públicas. La variable más relevante que apareció acá explica la demanda por uso de bicicletas públicas. No es el tener comercio cerca, no es el tener vivienda cerca, es el tener ciclovías cerca. El largo total de las ciclovías es lo que explica mayormente la demanda por el uso de sistemas de bicicletas públicas. Si usted va a poner un sistema de bicicletas públicas en su ciudad, póngalo cerca de ciclovías. Preocúpese sobre todo de ponerlo cerca de ciclovías. También, por supuesto, de oficinas, de vivienda y todo eso, pero sobre todo ponerlo cerca de ciclovías. Así se ve esto así se ve la localización óptima de estaciones actualmente, y cómo se vería si es que tenemos todas las ciclovías que se proyectan construir en Santiago algún día. Y ven que actualmente tenemos un sistema súper concentrado, ¿ya? Que no funciona más allá de la zona céntrica de la ciudad. Con las ciclovías, según nuestro modelo, esto podría funcionar mucho más allá si es que hacemos esta infraestructura, ¿ya? Entonces, una última cosa que les quiero mostrar es que estamos desarrollando un software que nos permite predecir la demanda por bicicleta. Esto, por ejemplo, permite generar mapas así, ante cambios en la densidad poblacional o ante cambios en la infraestructura, cómo cambiaría en el fondo este mapa de calor, cuántas bicicletas por hora por cada arco de la ciudad, por cada calle, ¿ya? Y aquí nuevamente nuestros modelos nos dicen que la accesibilidad a ciclovías, o sea, tener ciclovías cerca de la casa, aumenta significativamente la probabilidad de que una persona que ya va a hacer un viaje decida hacerlo en bicicleta que en vez de otros modos. Entonces, para cerrar, hay una evidencia muy abundante de la relevancia en la infraestructura para motivar el uso de la actividad, o sea, de la movilidad activa, ¿no es cierto? Para tener más gente moviéndose en bicicleta. Sin embargo, vemos que, al menos en Chile, la inversión del Estado en infraestructura para ciclistas o para bicicletas es un 0,2% del total. Esto es un estudio que hizo un colega, Rodrigo Quijada, que tiene una organización que se llama la Coalición por el Transporte Justo. Ellos se dieron el trabajo de estudiar todos los documentos donde se documentaba cuánta plata había gastado el Estado en distintos proyectos de infraestructura de transporte, y 0,2% de toda la plata gastada fue a parar a infraestructura. Un porcentaje importante fue a parar a autopistas, que está ahí. Las autopistas que tenemos en Santiago son concesionadas, sin embargo, el Estado igual las subsidia, porque no son privadamente rentables si es que no pasa eso. Ahora, comparando autopistas, en Santiago al menos hemos invertido una cantidad brutal de plata en autopistas. El espacio público ha sido destruido de manera muy dramática por la existencia de estas autopistas. Muchas personas, por supuesto, creen que la ciudad sería un desastre si no existieran estas autopistas. Sin embargo, vemos que, y este gráfico podría darle la razón, vemos que hay la cantidad de viajes que se generan en un hogar de ingreso alto, usando autopistas, en auto, es mucho mayor que la cantidad de viajes que genera el hogar en bicicleta. Quiero destacar además acá, que independiente del nivel de ingreso, la cantidad de viajes generados por un hogar en bicicleta es más o menos pareja. Es un medio de transporte transversal a todos los grupos socioeconómicos. Si yo les digo que la cantidad de viajes que habían en bicicleta el año 2012 en Santiago era de 723.000, que esta es la cifra real, ¿cuántos viajes creen ustedes que habían en autopista, viajes que se hacían en auto utilizando autopistas en ese mismo año? ¿Más o menos?
Esto debería sorprenderlo porque todo el mundo piensa que como la autopista es una infraestructura gigantesca que costó muchísima plata y uno la ve congestionada todo el tiempo que deberían ser más. Sin embargo, son ligeramente menos. Perdón, lo dije al revés. Teníamos 723.000 viajes en autopista urbana y teníamos 740.000 viajes en bicicleta. ¿Ya? Entonces, esta desproporción en la inversión versus el uso es algo que nosotros tenemos que traer, ¿no es cierto?, evidencia que hay que enrostrarle a las autoridades para que gasten por último de manera proporcional a la cantidad de viajes que se realizan en una ciudad. ¿Ya? Pero la cultura felizmente va cambiando. ¿Ya? Uno ve Holanda o Dinamarca, la princesa de Dinamarca va a dejar a sus niños en bicicleta al colegio, incluso aunque esté nevando. ¿Ya? Y allá a nadie le parece algo sorprendente. En cualquier país latinoamericano que alguien con plata haga eso es como, oh, hace eso. El primer ministro holandés, el día que asume, va a visitar al rey en bicicleta. Boris Johnson, que puede que mucha gente no lo quiera, y en la foto se nota, se mueve en bicicleta igual, generalmente. Y felizmente en Latinoamérica esto está cambiando también. Yo aquí quiero mostrarles dos noticias. Tenemos a Juan Carlos Muñoz, que es un académico, colega mío, que ahora es ministro, ex colega, y hizo mucha noticia porque él se mueve en bicicleta. ¿Ya? Y es la primera vez que un ministro de transporte usa la bicicleta como medio de transporte habitual, y eso ha tenido un impacto bastante positivo. Y hace no mucho el presidente empezó a moverse en bicicleta también, y eso nos da una pequeña esperanza para que esta desproporción entre cuánto se invierte en infraestructura o la prioridad que se da a la bicicleta como modo de transporte vaya cambiando en el tiempo. Ahí está, perdón el video, pero no lo voy a tener entero. Ya, y ahí me detengo. Muchas gracias. Si hay cualquier pregunta, encantado de responderlas. Puede ser después conversando ahí, no tiene por qué ser acá, o si alguien quiere preguntar acá, encantado de responderle sus preguntas. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Pregunta. Gracias. Muy buena toda la data, la información que proporcionas. De verdad que me he quedado bastante impresionado. Después voy a ver el live que han grabado para poder sacar la información que definitivamente sirve, creo, para sustentar, ¿no?, futuros proyectos o iniciativas y presentarlas a las gestiones municipales de nuestros países, ¿no? Porque a veces no tenemos la información y la data que soporte toda esa visión que nosotros tenemos de querer transformar la ciudad, porque a veces los gestores públicos no conocen esa información. Ellos deberían ser los que más deberían manejar esa información. Lamentablemente en Lima, yo soy de Lima, Perú, de los 43 distritos que conforman la metrópoli limeña, ¿ya? Lima está conformada por 43 distritos, solamente hay 5 que han generado estrategias de promoción para la bici y han implementado algún tipo de infraestructura cicloviaria. De hecho, que te escuchaba decir de que en Chile tienen 180 kilómetros aproximadamente de ciclovías, 170. No, eso en el 2015, ahora tenemos más, como cerca de 500. ¿Cómo cuánto? Cerca de 500 hoy en día. Ah, excelente. En Lima, por ejemplo, ahorita estamos entre 105. ¿Ya? Definitivamente todavía estamos en ese proceso, pero bueno, la pregunta era, además de la infraestructura que uno coloca en una vía, esto también debe de ir acompañada por una gestión del tránsito, ¿no? Porque a veces se coloca una ciclovía en una vía de repente de 50 kilómetros por hora de velocidad y a esa velocidad, a pesar de que haya una ciclovía en esa vía, probablemente eso no invita a nadie, y mucho menos a mujeres o ancianos o a niños, a circular por esa infraestructura, ¿no? Entonces, un poco quería que si podrías hablar un poco de qué estrategias deberían ir acompañadas a la implementación de esa infraestructura ciclovial. Sí, sin duda la velocidad de los motorizados es clave. En Chile hace unos pocos años nosotros logramos bajar la velocidad máxima urbana de 60 kilómetros por hora a 50. Fue muy resistivo. Vemos en algunas ciudades europeas que la máxima está bajándose a 30, lo que a mí me parece razonable.
Vamos en 50, pero de nada sirve que la ley diga la máxima es 50 si en la práctica la gente va a más de 50. Está de hace un tiempo, en Chile al menos, empujando una ley que se llama la ley CATI, CATI es por control automatizado y tratamiento de infracciones, que es básicamente una ley que permite instalar cámaras. La tecnología existe hace mucho tiempo y en Chile de hecho la tuvimos implementada, pero fue polémica porque decían esto lo están usando las municipalidades para levantar plata. Ahora hay una nueva ley que va de alguna manera a regularizar la manera en que esto se hace y va a permitir instalar cámaras en distintos lugares de las ciudades para que la multa, si tú te pasas de los 50 kilómetros por hora, sea instantánea, tal como ocurre en la mayoría de las ciudades de Europa. En Europa, si tú vas y te pasas un poquito, te va a llegar un parte instantáneamente. Entonces, sin duda eso es clave, pero la tecnología existe. Yo creo que hoy en día es más un tema de voluntad política de implementar ese tipo de cosas más que de tecnología. Pero sin duda es muy relevante, tanto más como la infraestructura, sin duda. Por ahí hay otra pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, primero, qué gusto escucharte. Y tengo una pregunta básicamente. Acá en Colombia tenemos una ley que es la ley 1811 del 2016, que es la que nos rige a nosotros como ciclistas. Esta ley, aparte de darnos como algunas pautas, de empoderarnos o de darnos algunos espacios para movilizarnos, de quitar de pronto como esa estigmatización que se tenía sobre los ciclistas que no podían transitar por la acera vehicular, que tenía que ser por el andén, pero si andaban por el andén los hacían bajar. Entonces, esta ley lo que le da a los ciclistas y ya ve la bicicleta no como un medio de recreación, sino como un medio de transporte. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cómo hacer para, primero, empoderarnos de esas leyes que para nosotros los ciclistas son muy útiles, nos benefician bastante, y hacer que se cumplan y se promuevan? ¿A qué voy? En la ley 1811 hay muchos incentivos para los biciusuarios, pero la mayoría de los biciusuarios ni siquiera conoce qué es la ley 1811, no conoce cuáles son los incentivos. Entonces, mi pregunta es esa: ¿cómo primero empoderarnos y apropiarnos de las herramientas que ya tenemos para comenzar a visibilizarnos aún más y a comenzar a pedir los espacios que requerimos como ciclistas? Muchas gracias. Sin duda es muy relevante. En Chile también hace poco tuvimos un cambio en la ley de tránsito, una cosa que se llamó la ley de convivencia vial, que también hacía cambios que introducía nuevos derechos, pero también deberes para los ciclistas, tratando de regular algo que antes no estaba muy regulado. Fue súper terrible cuando entró, cuando la ley en el fondo empezó a funcionar. Carabineros de Chile salió a fiscalizar cosas como que los ciclistas anduvieran con chaleco reflectante a las 4 de la tarde, porque estaban leyendo mal la ley. Hubo un problema de comunicación desde el organismo que produce la ley, que era el Ministerio de Transporte, y el organismo fiscalizador, que era Carabinero, en este caso la policía, muy grave, y eso generó un daño tremendo comunicacional que hizo que esta ley, de hecho, los medios de comunicación salían reportando las cosas más inverosímiles porque no había nadie que la tuviera clara. O sea, primero hay un tema de informar claramente, que yo creo que es clave. Yo no sé si aquí fue lo que ocurrió, allá fue un problema, yo me atrevería a decir, de negligencia, la ley no se informó claramente, Carabineros tenía notas para fiscalizar que no eran coherentes con lo que la ley decía, ¿ya? Los medios decían de que esta ley por fin bajaba a los ciclistas de la vereda a la calle, cuando la calle siempre había sido el lugar para los ciclistas según la ley anterior. Entonces, hay un tema ahí muy importante que tiene que ver primero con los automovilistas, con quienes fiscalizan, por supuesto, con los automovilistas también, que son quienes deben conocer los derechos de los ciclistas porque son actores más vulnerables a quienes ellos pueden causar daño, ¿ya? Y ahí yo creo que hay un tema que, por ejemplo, hoy día en mi país se discute si es que vamos a aplazar más o vamos a hacer que haya un periodo más largo entre que tú obtienes tu licencia y la tienes que renovar. Yo creo que eso es un error. Yo creo que las licencias de conducir deben renovarse con frecuencia y no solamente debe verificarse que la persona tenga las condiciones psicomotoras para conducir un auto, sino que además tiene que estar al tanto de la ley de tránsito, ¿ya?
pero eso es algo muy poco popular, por supuesto, porque los automovilistas lo que quieren es que ojalá saquen la licencia y nunca más no tengan que hacer nada más. Entonces, sin duda es relevante, pero para los ciclistas, que felizmente no tenemos que sacar licencia ni nada, y sería un error hacer eso, yo creo que el rol del activismo es clave. Los activistas tienen que conocer la ley, ¿ya? Los activistas deberían estar muy bien informados. El rol de los activistas, informar a sus pares ciclistas, en el fondo, en estos temas. El ciclista por sí solo no va a querer hacerlo. Tal vez alguno motivado lo haga, pero el activismo aquí juega un rol súper importante. El Estado también, pero yo creo que el Estado muchas veces reacciona a lo que el activismo le pide, ¿ya? Entonces, es clave que nosotros sepamos defender nuestros derechos y también hacernos cargo de nuestros deberes como ciclistas. Tú ves también que muchas veces los ciclistas no somos los mejores actores. Es menos terrible porque tenemos masa menor, pero también deberíamos dar el ejemplo para que no nos vengan a decir, oye, pero mira, te pasaste la luz roja. Que es el típico argumento que después usan para te echo el auto encima es porque te pasaste la luz roja más atrás. Que tampoco es justificable, pero bueno, es parte de la discusión. Creo que no hay más preguntas y estamos pasados. Hay una más. Pero creo que estamos pasados en el tiempo, ¿no? Soy invidente. Muy buenas tardes para todos. Agradecerles pues también a los organizadores por la oportunidad de haber participado en el evento, muy orgulloso. Yo soy una persona con discapacidad visual total. Más que una pregunta quisiera, pues sí, a la vez es una pregunta y una sugerencia. ¿Qué se ha hecho para tratar temas básicos de la discapacidad como la inclusión y la accesibilidad? Quisiera que de pronto a nivel mundial, porque no es solo un tema departamental o nacional, que haya más inclusión para las personas con discapacidad en la parte deportiva. Yo soy uno que precisamente va a representar al departamento de Caldas el martes en los nacionales de paracycling y nos vemos en Afugias para poder tener los elementos necesarios para llegar a eventos como este. Qué bueno, me encantaría que se hicieran eventos permanentes donde pudiéramos competir y no solo esperar la ocasión de que se hagan unos nacionales para poder asistir. He escuchado, he tenido muchas inquietudes con los retos que hacen nuestros amigos que han hecho grandes historias, como Rigo, Nairo. Yo me he metido a las páginas de ellos y les he sugerido que qué rico algún día hacer un reto con personas con discapacidad, no solo en todas las discapacidades, física, auditiva. Somos un ejemplo para la comunidad porque podemos comprobar que no lo hacemos simplemente por un gusto. Hay un nivel que nos da a entender que hay talentos y que podemos algún día equiparar lo que hacen en Europa. Muchas gracias por la oportunidad. Dios les bendiga. Gracias. Creo que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias.